Hola, hola, ¿cómo van? Buenos días, Mucho buenas gusto. tardes, buenas noches para todos los que nos estén viendo desde el lugar y hora donde se encuentren. Hoy me encuentro con un invitado muy, pero muy especial. Un hombre que por muchos años ha estado al servicio de la comunidad de Mocoa, un médico que ha acompañado a numerosos jóvenes, familias en diferentes momentos, sean difíciles y no difíciles, y ha luchado por la vida de sus pacientes con su profesión. Ha hecho mucho por Mocoa, por el departamento del Putumayo, y ha dejado una huella importante en nuestra comunidad. Hoy me encuentro aquí con el médico Carlos Riascos, pediatra. ¿Cómo está? Gracias por estar en la esquina del barrio. Mucho ¿Cómo le va, gusto. médico? Y muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y poder compartir con la comunidad algunas vivencias mías que la verdad fueron muy importantes en su momento. Gracias, médico, por estar aquí. Pues como médico, quiero preguntarle y que le contemos un poquito a la comunidad, porque la gente lo conoce como el médico Riascos, pero no sabe de su trayectoria, de dónde nació. Cuéntenos, ¿dónde nació, médico? Sí, a ver, yo soy mocoano. Soy nacido aquí en Mocoa el 3 de junio del 51. Ya estoy prácticamente en la séptima década. Y soy hijo precisamente de padres que vienen de Nariño, migrantes de Nariño, de la zona de Iles. Por cuestiones de supervivencia en esos tiempos, ellos se vieron obligados a migrar a Putumayo. Inicialmente llegaron a Colón. En Colón, Putumayo. En Colón, Putumayo vivieron 3 años, tiempo suficiente para tener 2 hijos. O sea que mis 2 hermanos mayores son coloneños. Coloneños. Sí. De ahí para acá ya tomaron la decisión de venirse a Mocoa por el Camino Viejo. Lógicamente cada uno con un hijo al hombro y lo que se podía llevar en las manos, porque eso ustedes pueden imaginarse, si eso fue ahora, cómo sería hace más o menos 70 años. El camino viejo es el camino de herradura. El camino de Herradura, sí. Ese es un camino que prácticamente lo hicieron los contrabandistas de caucho y oro, ¿no? No es el camino real que existía para llegar a Mocoa, porque el camino real llegaba al Mocoa, que era Pueblo Viejo, o sea que se volteaba hacia allá. Sí. Pero el que volteas acá era un camino de contrabando. Caminos que vienen por la ruta de Sachamates, todo el... Exactamente. En esa Ok. parte era un camino de contrabando donde se movía oro y caucho, ¿no? Pero se quedó con el nombre de Camino Viejo. Bueno, por allí bajaron nuestros padres y los padres de muchas familias que colonizaron este Mocoa. Pues con muchos inconvenientes económicos, no había plata y no había que comer tampoco si se tuviera plata. Pero pues ellos tuvieron la capacidad de tenernos, de vivir, de tener más hijos. Fuimos 12 en total, yo soy el quinto, y trabajar pues a brazo tendido para poder alimentar a 12 hijos. Era muy difícil. Aún con plata era difícil. ¿Qué tal sin plata? Pero eso era muy común, ¿no? En la época, tener cantidad de hijos. O sea, las familias de esa época, médicos, son Sí, numerosas. O sea, sí. pasan de los 5 hijos, la gran mayoría. Lejos de la parte chistosa que dicen, no, porque no había ni televisión ni luz. No había, sino que la única diversión era hacer hijos. A la larga, en parte tiene razón, ¿no? Pero más que todo eran las costumbres que se habían adquirido desde Europa, que era la colonización, y la colonización indicaba la procreación para ir llenando el mundo de gente, ¿no? En eso tiene mucho que ver la religión, etcétera, etcétera. No me quiero meter en ese tema de religión. Pero bueno, lo importante es que llegaron acá y siguieron trabajando y trabajando hasta que ya se estabilizaron. La primera vivienda nuestra fue en la cola de la calle que baja hacia el barrio San Agustín, la calle, la primera calle de acá, porque Mocoa llegaba hasta ahí, hasta el barranco, allí. De ahí para allá eso era rastrojo, allá no vivía nadie. El barrio San Agustín no existía. Vivimos ahí al ladito.
me acuerdo tanto de mi vecino. Yo era niño, tenía 6 años, pero mi vecino era el único sastre que tenía Mocoa, don Sergio Rosero, Sí, hermano de señor. Jeremías Rosero, que usted lo debe conocer. Sí. Bueno, ellos fueron vecinos nuestros, vivimos ahí, muy buenos vecinos. Me acuerdo tanto de que yo, el primer accidente que tuve en Mocoa fue allí, porque como se estaba haciendo el pueblito, estaban haciendo la acequia para sacar los tubos para que salieran las aguas negras ahí al barranco y de ahí sí se iban por gravedad al río Mocoa. Pues en esas zanjas tiraron una piedra y yo, como niño chiquito, curioso más o menos, y me pegaron una pedrada aquí, tiradero. Y tengo el recuerdo porque es que aquí tengo esto un poquito anestesiado de la pedrada que me dieron. De ahí ya después ya mis papás compraron acá un pedazo frente a la escuela Pío XII y empezamos a construir la casita. Así era niño y todo, pero nos tocaba pisar barro, mezclarlo con buñiga, con hierba para hacer pues las paredes con guaduas y todas estas cosas. Era una cosa muy artesanal y muy nariñense y a la larga pues muy colombiana, muy latina. Autóctona o Muy latina. autóctona de acá, de Latinoamérica, ¿no? Las paredes de barro, De de bareque. bareque. Ajá. Eso era barro, hierba, Ajá, chamisas de no, hierba. hierba. Había que cortar hierba, pasto, Ah, ok. y a eso se le mezclaba boñiga de vaca. Ujú. Ahora sí, a pisar y a pisar, y después sí, en balde se ir llevando para mientras los demás Iban iban pegando. haciendo la pared. Eso se Médico, hizo. ¿cuál era el nombre de su papá y de su mamá? Mi papá, José Olegario Riascos Obando, y mi mami es María Tirsa Cecilia Mm, López Arce. ya. Nosotros somos familias de Don Cachas. De pronto, Sí, también Don lo. Cachas era pseudoespañol. Ya, mi mami era pseudoespañola también porque los abuelos de ellos eran españoles. Sí, señor. Tuvieron que emigrar por acá por razones obvias. Ellos eran muy ricos allá, tenían su hacienda y todo, pero se murieron los viejos y ellos quedaron de 12 años el mayor. Mi mami era la segunda. Imagínense, entonces todo eso que tenían ellos quedó en manos de los que ahora son terratenientes allá, familias, los Arellano, los Enríquez Maya, que somos familia, se quedaron con todo eso. Mm. Y los hijos de mis tíos y nosotros tuvimos que salir para poder sobrevivir. Es una historia muy, muy triste, pero pues es la realidad, ¿no? Y acá crecimos y empezamos a padecer, a sufrir, a aguantar, pero no declinar. Nosotros éramos muy tenaces, sí, Luchadores. luchadores, insistentes, y nunca nos dejamos vencer pues por las desgracias de la Son vida. 12 hermanos médicos ustedes. 2 hermanos. Yo soy el quinto. El quinto. ¿Los O sea, pueden nombrar para que los a ver, conozcan? la mayor ya murió, Mila. El segundo está vivo, es Nelson. Perdón. Está vivo, ya está por ahí por los 90 y pico de años. La tercera es mi hermana Cecilia, que falleció también. Después sigue Marlene, fallecida. Roberto, que aún anda dando pereque en este mundo. Libardo, fallecido. Sigo yo. Después sigue Elsa, también, que ya falleció. Ana, mi hermana, vive en Pasto. Edgar, vive en Villagarzón, el papá de William, el Sí. médico. Oscar. Después de Oscar sigue Ana. No, sigue Wilson, que es el último. Ya. Él es el último. Ah, bueno. Que Una también pues, familia falleció. numerosa y conocida aquí en 12 Mocoa hijos. también. 12 hijos. Eso era lo común de las familias, ¿no? Sí, todas eran numerosas, ¿no? Numerosas. Y viene de ese tema colonial, de ese tema de Ujú. iglesia, de la repoblación del mundo. Pero esos temas los vamos a tocar en una En próxima cualquier oportunidad hablamos de eso. oportunidad, lo tocamos. Médico, se crió en la cola de donde era Mocoa. ¿Cuál puede ser la esquina exacta donde usted compartió con sus amigos en su Bueno, niñez? allí abajo, en el barrio José María Hernández, que es la cola ya,
pues yo viví pues prácticamente hasta los 6 años. Ya de allí sí nos tocó trastearnos acá y a vivir pues en un cambuche que se hizo de paja y todas estas cosas mientras levantábamos las paredes de Bareque. Ya Frente al vivimos Colegio acá, Pío XII. frente al Colegio Pío XII. Pues nosotros ahí, esa zona era el campo, era el monte, porque Mocoa llegaba prácticamente hasta la licorera, hasta allí nomás. Pues un Hasta donde poquito, fue la industria licorera del sí, Putumayo. hasta, hasta allí. Pues un poquito de historia de eso, pues esos fueron los rezagos del conflicto colombo-peruano, ¿no? Entonces en ese tiempo pues ya se empezó a trabajar en la vía, en el trampolín de la muerte, para poder llegar a la guerra con el Perú. Entonces, esos son los rezagos, la industria licorera, el cuartel general del ejército que era abajo, por la última calle Ujú. del Banco Agrario hacia abajo, Sí, señor. ese era el cuartel general del ejército. Hoy en día hay un gimnasio ahí. Sí, donde- antes era un aserradero de don Erazo, Sí, señor. pues hijo, el papá de Darío Erazo era el dueño de don Celestino, ¿ya? Darío es hijo de Celestino. ¿Por qué le nombró Darío? Porque es una persona que es muy folclórica aquí en Mocoa. Cualquier cosa que usted no lo sabía hacer, Darío se lo hace de madera. Ese era el Él cuento. lo construye. Sí, él lo construyó, le hacía de todo. Pero era una manera folclórica de la gente hablar acerca de las cosas que en ese momento se vivían. Esos eran los rezagos. Entonces, pues ya nos vinimos acá, hicimos la casita. Y ahora sí, pues ya fueron pasando los años, ya 8 años, 9 años ya a la escuela. La escuela en ese tiempo era muy pequeña, la escuela Pío XII se llamaba Instituto Pío XII. Era muy pequeña. De allá había que venirse caminando porque no había carretera, era un caminito. Y nosotros acá teníamos otro caminito para ir a la escuela. Y ahí empezamos a estudiar. Hice toda la primaria hasta cuarto, ahora les cuento por qué. Y yo no me olvido de mis profesores. Mi primer profesor fue don Homero Castro. Él fue profesor mío en primero de primaria. No me olvido porque pues yo tenía unas condiciones especiales para pintar. Yo no sé de dónde me salió esas cualidades. Ya en fin de año me ponía él a pintar, me puso a pintar los cuadernos de todos los compañeros, a pintar las figuritas. La Él vena las hacía. artística. Sí, porque había una costumbre muy buena que era pues venida de Europa y era los exámenes finales que se hacían delante de un jurado. El jurado era el cura, que era una autoridad, una eminencia, el alcalde, otra eminencia, el comisario, el personero, la monja y unas 3 o 4 personas más eran el jurado calificador. Entonces imagínense lo que era para un estudiante un jurado de esos. Y era oral el examen. Oral. Acá las bancas donde están sus papás Ujú. de todos los alumnos, ¿ya? Y nosotros parados allá, pues, y de repente el profesor decía, fulano, ¿qué es tal cosa? Y había que responder, fulano, ¿qué es tal cosa? Y estudiando a vela, a mechera. A vela, compañero. Pues yo tuve la oportunidad de escribir en pizarra de carbón. Ya. Los últimos pizarrazos los di en primero de primaria. Ese lujo me di de escribir en pizarra. Como me di el lujo de tener los últimos cuadernos de Colombia cuando Panamá era colombiana todavía. Que pertenecía a Colombia. Claro, los cuadernos de ese tiempo que los repartía el Estado, aún el mapa de Colombia tenía la cola de Panamá. Imagínense. Ya sé harto. Hace bastantico. Brindamos. Sí. Salud. Salud. Café netamente mocoano, ¿no? Hecho por usted, ¿no? Muy rico. Total. 100% puro. Entonces imagínense, en ese jurado tan bárbaro había que responder. Eso era de locos, porque es que uno, ¿cuándo había visto tanta gente eminente y que le haga una pregunta a uno? Pues, uno empezaba desde ya a temblar y a sudar. Pero tocaba, y así eran los exámenes, ¿no? Eso pasó en primero, en segundo ya mi profesor de segundo fue otro que ustedes conocieron, don Chepe Gómez.
Sí, que fue notario. notario. Él fue mi segundo profesor, segundo año. Mi tercer profesor fue el mismo Homero Castro. Otra vez repetimos con él. En cuarto, otra vez Chepe fue nuestro profesor. Y hasta allí, hasta cuarto. Se estudiaba antes hasta cuarto, ¿no? Era, No, no. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer hasta cuarto en la escuela porque ya empezaban los albores del colegio Pío XII. Ya se empezaba a hablar del colegio. Y cuando yo llegué a cuarto de primaria ya había primero de colegio. Recuerden que esto era un vicariato. sí, Ya, esto dependía totalmente del vicariato de Sibundoy y ellos eran los que decían sí o no. Entonces se fue de año en año aprobando. Se aprobó primero. Entonces, los que habían hecho quinto de primaria pasaron a primero. Cuando yo llegué a cuarto, pues como eran tan poquitos, dijeron, no, pues no hagamos quinto aquí y pasémoslo al Pío XII, que sea un año de preparatoria. O sea que yo no hice quinto en la escuela, si sino no que hice preparatoria en el colegio. ya, ¿Ya? Es que eso era una innovación que duró solamente ese año porque al siguiente año ya volvió otra vez el quinto a la escuela. Pero entonces cuando ya llegué a preparatoria, ya había primero, ya había segundo, ya había tercero. Habían 3 años. sí. Entonces fuimos subiendo y cada año se iba subiendo más. Cuando los primeros estudiantes del Pío XII llegaron hasta cuarto de bachillerato y ahí tenían que emigrar o bien a Sibundoy, al seminario, o a Pasto, al Champañat, pues que era el colegio nombrado. Cuarto de bachillerato, hoy en día noveno. Hoy en día noveno, exactamente. Le estoy hablando del siglo pasado. Tranquilo que yo hago las aclaraciones. Sí, sí. En ese tiempo, cuarto de bachillerato. Entonces, esos primeros estudiantes tenían que ir a terminar al seminario o a Pasto. Pues, cura no salió ni uno. Esas promociones, ni uno es cura, ¿no? No se querrán en la vida. Y los otros sí se fueron a Champaña y terminaron su bachillerato allá. Champañá de Sibundoy. En Pasto, ¿En Pasto? Champañat, sí. Ya. Y otros en el Champañá de Sibundoy, porque allí sí había colegio. Ese era el centro religioso, pero él tenía de todo. Sí, señor. Cuando nosotros llegamos a cuarto de bachillerato, ya el último grupo de cuarto pasó a quinto. Ya había quinto de bachillerato, la primera promoción. Ya. ¿Ya? Y cuando pasamos a quinto, ya hubo sexto. El Entonces, último la año. primera promoción que salió en el 68 de bachilleres, la primera promoción de bachilleres del Colegio Pío XII, del Instituto Pío XII. Eran 6, Sí. no se me olvida. Roberto Riascos, mi hermano. Luis Edmundo Ibarra. David Rodríguez. Raimundo Lucero. Me falta Pedro Herrera. Me falta uno. 6, no, bueno, se me queda uno. Esa fue la primera La promoción primera promoción. que ya eran se 6. graduó del Sí. colegio, del instituto. Ya, bachilleres, Colegio Nacional Pío XII. Ah, ok. Ahí era Colegio Nacional Pío XII. Y nosotros fuimos la segunda promoción, ya en el 69. Éramos 9. En orden como estábamos sentados en el curso. Lucho Fajardo, que no terminó con nosotros porque a él lo cogió la adolescencia, le dio muy duro la adolescencia a él. Y se volvió grosero y todas estas cosas. Y la razón para que no terminara Fue. el año fue de que se le subieron los diablos y le pegó un madrazo a un profesor, al finado Campo Elías Luna. Ya. Eso fue un delito tenaz, se hizo reunión de consejo allá del colegio y lo terminaron sacándolo. O sea que él no terminó con nosotros, él tuvo que ir al siguiente año graduarse. Pero enseguida estaban los que quedamos, los 9, pues que era Álvaro Quirós, en orden de cómo estábamos sentados, estaba Álvaro Quirós, Honorio Perengüez, Jaime Erazo, Jorge Morales, Carlos Riascos, aquí al lado mío estaba William Lemus, más acá Marcos Chanchi, Armando Flores y Antonio Lucero. Esos eran mis compañeros, éramos 9. ¿Alguna anécdota de esa época que me quieras contar? Pues anécdotas de ese tiempo, era un grupo especial ese. Desafortunadamente no tuvimos la orientación adecuada porque era un grupo muy inteligente, pero muy inteligente.
capaces de todo. Pero por falta de esa orientación, prácticamente, se me quedaba Honorio Perengües de los compañeros míos. Pues, desafortunadamente, el único que terminó una profesión así, fui yo. Me acuerdo que ya a fines del año, el padre, el rector, el profesor, el padre Quintero, nos preguntó. Antes de eso yo había tenido un problema con él. Problema que tuve en cuarto de bachillerato con el cura. Como yo era pues santurrón, callado, deprimido, chiquito, barrigón, hijo de celador, pobre hasta que ya. Pues un día le dio al cura por decirle a mis papás de que yo podía ser cura. Dijo, ya fue a la casa y habló con mi papá. Le dijo, no, lo que pasa es que Carlos sí tiene las condiciones para ser cura y lo vamos a mandar a la ceja y tal. Hablarle a los viejos de tener un hijo cura es como estar cogido de la mano de la del falda de Señor Dios ahí. allá arriba, pues un paso ahí cerquita de Dios. Una berraquera, ¿no? Claro. Esa es No, y era una eminencia en ese tiempo, la ¿no? Y el condición religiosa respeto. era eso, es decir, ser un cura, pues era una cosa tremenda. Qué lujo, pues, qué orgullo para la familia. ¿Sí? Y les dijo, pues yo me voy a llevar a Carlos al convento. Y me llevó para allá. Chiquito no podía tomar decisiones, ya en cuarto de bachillerato. Tenía como unos 15 años por ahí. Pero pues era bastante flemático, apagado. Y me fui al convento. Yo fui sacristán. Antes de ser médico, sacristán. Antes fui sacristán. En ese tiempo existía, pues allá vivía en ese tiempo, el sacristán era Pachito Delgado. Entonces todo el mundo le decía Pachito de las monjas. De pronto, si ustedes preguntan por ahí, Pachito de las monjas. Era pues el que le llevaba la comida a los curas, cargaba las hostias, el vino, todas vainas allá, organizaba el altar, ya Sí, porque tocaba las campanas. Bueno, eso hacía el Pachito y eso fue hacerlo yo. Yo lo hice. 6 meses así. Y pues una experiencia enorme para mí. claro. Ahí empecé a vivir las vicisitudes de la religión y todas estas cosas. Pero bueno, sirvió de experiencia. Ya a los 6 meses ya le dije al padre, no, yo no sirvo para estas vainas, me voy para mi casa. Entonces el hombre se emberracó conmigo, se puso bravo. Ya no era el muchacho que medio quería tener para llevar al convento. No, pues haz lo que te dé la gana apoyándote para tu casa. Me voy para mi casa. Y se me volvió así un poquito receloso el hombre. Yo me retiré de allá porque empecé a ver unas cosas que no me gustaron. De pronto ustedes se acuerdan o han oído hablar de la Alianza para el Progreso, ¿cierto? Un proceso, un programa norteamericano para estos países. Sí. ¿Ya? Y la Alianza para el Progreso mandaba muchas cosas. Dentro de las cosas que mandaba, pues era ropa vieja, zapatos, blue jeans, todo lo que los gringos dejaban allá. No lo enviaban a nosotros. Para los indios de Colombia. De Sudamérica, pues. Sí. ¿No? Y aquí llegaba eso, pues, en un bucecito pequeño que tenía el vicariato arriba. Lleno de zapatos y ropa vieja ahí. Y bajaban también, pues, bultos de leche clean, bultos de harina y bultos de queso amarillo. Para nosotros comer queso amarillo era una porquería. Nadie comía queso, de eso. Horrible. Queso salado. No, un queso amarillo, pues queso holandés, por decir algo. Ajá. Y era hasta parecido. Entonces, pues nosotros acá, como buenos indios, que íbamos a comer queso de esos. Eso era para las gallinas, para los marranos, para los perros. Nosotros comíamos eso. ¿Qué me llamó la atención? De que yo un día le dije al padre Enrique Méndez, le dije, padre, ¿por qué no regalamos esas cosas? Están pudriéndose ahí. Se puso bravo el cura. Y usted no se meta en esas vainas. Mañana las tiene que votar. Votar semejante poco de cosas. Bajé al barrio San Agustín, yo tenía ya un familiar y unos amigos. Les dije, mañana voy a botar carretas de zapatos. Y allí van blue jeans, van camisas, van blusas. Vayan por allá por el río Mulato, suban y recojan. La comida no, porque es que eso sí, esos vergajos me hicieron romper los bultos. Entonces, pues con un cuchillo sacaba, con la carreta, llegaba hasta el borde, hasta el muro ahí, y el barranco allá del río Mulato, ahí detrás de la iglesia, detrás del convento. Allí me hacían romper el bulto y tenía que botarlo. botar la leche. Eso duele, maestro. Claro. Es decir,
ante las necesidades tan grandes de la comunidad, usted tener que botar semejante cantidad de leche. Boté como unos, entre leche y harina, boté como 50 bultos. Eso es doloroso. Bastante, qué dolor. Yo no me aguanté eso y renuncié y me vine para mi casa. Eso es muy feo. De los zapatos y los blue jeans, algunas personas sí alcanzaron a recoger allá, pues, lo que podía poner. Los demás no se pudo. ¿Cuándo decidiste estudiar medicina? Bueno, ya llegué al sexto y el cura, ya siendo bachiller, ya queriendo ser bachilleres terminando, hizo una reunión con nosotros ahí. Bueno, ahora sí, ustedes ya van a salir de aquí, la vida, bla, 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 se van a enfrentar a esto. ¿Qué van a hacer ustedes? A ver, entonces empezó fulano. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Vos qué vas a hacer? ¿Vos qué vas a hacer? Cuando llegó a mí, le dije, pues padre, yo quiero ser médico. Digo, vos no servís para eso. Y siguió para otro. Esa fue toda la entrevista conmigo, que no servía para ser médico. Pero yo sabía por qué me decía eso, porque ya habíamos tenido un enfrentamiento antes. Pero ya me gradué y ahora sí salir de Mocoa a la universidad. Eso era un camello, pues, ¿no? Era una odisea. ¿Qué universidad estudió? Del Cauca. Salir de Mocoa, todavía no había la línea de Transipiales. La línea de Transipiales llegó el año que yo me fui a estudiar, en el 70. Entonces, para salir a la universidad, me fui en una chiva que era la que hacía los viajes a Pasto, la chiva de don Buccelli, don Jorge Buccelli. Él tenía la casa donde es Mercacentro, por ahí, por esas partes. Y él viajaba 3 veces en semana, lunes, miércoles y sábado, me parece. A las 5 de la mañana en el bucecito, en la chivita para Pasto. Ya por la carretera del trampolín. Por el trampolín. Es que en ese tiempo sí era trampolín. Sí. Ahora está pavimentado. Ni tanto. Pero pues imagínese en el 70, ¿cómo era eso? En el 69. Era horrible. Es cierto que quienes abrieron esa vía fueron los que eran presos y eso. Sí, lo que pasa es que esos son eso nos lo dejó el conflicto colombo-peruano. Esa carretera se hizo a la carrera, pico y pala, ¿ya? Presos y un poco de gente ahí, los soldados, los campesinos, para poder bajar los vehículos y el material de guerra. Para prepararnos para la guerra. Al cuartel que era ahí abajo. Sí, señor. Barrio San Agustín. Eso fue tenaz. Eso fue hecho una carretera hecha pico y pala. Entonces se fue en la chiva. Me fui en la chiva. Llegué a Pasto, ahora sí. De allí sí, a coger bus a Popayán. De aquí a Pasto gastamos casi 11 horas, porque habían como 7 cadenas. La primera cadena era en la cadena, que ahora es 17 de julio. 17 de julio. Ahí era la primera cadena, donde don Gorgonio. Sí, José Gorgonio se llamaba el viejito. Mire la mente mía, ¿no? Estoy hablando de 50 años atrás, más de 50 años. Ahí era la primera cadena. La siguiente cadena era en el Pepino. La siguiente cadena era arriba en la Cabaña, desde la Tebaida ahí enseguida. La siguiente cadena era en el Mirador. La siguiente era en Murallas. Ah, no, en el Silencio. Allí vivía, me acuerdo, la que atendía la cadena, como eso era de manivela, el teléfono, ¿no? Y llegaba uno ahí al Silencio y la virgencita le decía a la gente y le decíamos a la señora que atendía ahí, que tenía carita de virgen, era bonita, una señora ahí. Pero era más jodida que qué, porque era muy negociante. Entonces llegaba uno ahí en la chiva y llamaba, hacía la que llamaba. No pueden seguir porque viene un carro. Lo tenía uno ahí 1 hora, 2 horas, mientras vendía empanadas, café. El negocio. El negocio de ella. Cuando ya compraba a todo el mundo, sigan, pero con cuidado que más allá hay un cruce, allá lo esperan para que pase el camión. Así era la vieja. Entonces ya uno llegaba a la cadena de Murallas, después a la de los Monos, después a la Cabaña arriba y después sí, a San Francisco, imagínense. ¿Cuánto se podía uno demorar? No, eran 11, 12 horas. Era tenaz. Y eso cuando estaba de buenas uno, porque ya un derrumbo hasta el otro día ahí. Y llegar a Pasto y ahí sí en bus por la carretera vieja, porque no había Panamericana, eso era por allá, por el Guaitara, todo eso de llegar a Mercaderes, San Pablo, La Cruz, Mercaderes, Popayán. Eran otras 11 horas hasta llegar a Popayán. Llegué a Popayán y ahí sí.
a dormir en un hotelito al lado de la empresa. Pues imagínense la calidad de hotel, ¿no? Eso es 3 en 1, como se dice, ¿no? Sí. Ahí sí, al otro día a las 7 de la mañana a la universidad. Entonces ya pregunté que dónde queda la universidad. Digo, súbase por ese puente del Humilladero, pues que es ahí al frente, y suba 2 cuadras y a la izquierda. Yo llegué, subí las 2 cuadras y a la izquierda, y cuando volteé a ver, todas las casas eran igualitas, hermano. De 2 pisos y blancas y de teja. Todas iguales, para donde voltearas a ver. ¿Y ahora qué hago aquí? Entonces, un taxi ahí, le dije al señor, yo voy para la universidad, ¿por qué no me lleva? Dijo, no, vea, llegué a la esquina y 2 cuadras más allá. ¿Para qué le voy a cobrar? Y aproveché, llegué allá a la universidad, llegué a tiempo, mire cómo es la vida, ¿no? Llegué a tiempo, pues llegué el día anterior que se cerraron las inscripciones del examen, antes del examen. Y me atendió el doctor Jorge Méndez, no se me olvida, antropólogo él. Él fue el primero que me contactó en la universidad. Y ya me preguntó que dónde venía, le dije, vengo del Putumayo, vengo a ver si me puedo inscribir para estudiar medicina. Me dijo, estás de buenas porque a las 4 se cierra mañana el examen. Me inscribí, pues yo llevaba pues el acta de grado, el diploma, me inscribí. Me dijo, mañana a las 7 de la mañana tienes que estar en el liceo Payán. Pues imagínese ya, pues inscrito. Ahora sí, al otro día a las 7 de la mañana ya, cuando llegué allá al liceo, pues ese poco de muchachos, unos 2.500 por lo menos de todo el país. Todo el mundo en corrillos y yo solito, pues los partusos con los partusos, los paisas con los paisas, los bayunos con los bayunos, y hablando paja y hablando, y yo solo. Bueno, entramos al examen. Nosotros estrenamos el ICFES. En el año 69 estrenamos el ICFES. Ese año empezó, nosotros fuimos los conejillos de Indias. Sí. Con nosotros pusieron en práctica el sistema ICFES, el de preguntas respuestas múltiples. Que eso para uno era chino, pues. Sí, Imagínense. claro. Y de acá, con mayor razón. Pero pues yo salí adelante. Bueno, ya salimos del examen, ya bueno, los de medicina aquí, los de ingeniería aquí, electrónica aquí, civil acá, bueno, ya nos distribuyeron. En tal caso éramos como unos 200 en medicina. Ya repartieron el examen, yo lo resolví rapidísimo, me pareció curioso pues que le cogí la cosa y lo revisé como 3 veces, ¿no? Bueno, cuando ya salimos y todo el mundo, ve, la pregunta tal, ¿qué marcaste? No, que, la sé. Sí, la sé. Yo marqué la de él, man. Y iban hablando así de pregunta en pregunta. Y la otra, la A. Yo marqué la C. No, más decepcionado. Claro. Más sin embargo, dijeron, a las 2 de la tarde ya están los resultados, pues como éramos pocos, ya están aquí en la pancarta para que vengan a ver en qué puesto quedaron. No, pues salí ahí a medio tomar café y me quedé sentado hasta las 2 de la tarde ahí en el liceo. ¿Qué más hacía yo? Esperando resultados. Esperando resultados. Claro, por ahí a la 1:30 fue llegando a la montonera otra vez a mirarse. Cuando a las 2 de la tarde salió el tipo y dijo, pueden seguir a mirar, ahí en la pancarta están las listas. Tan parcanta grande así, ingeniería, derecho, civil, ciencia de la educación, todo. Derecho, medicina, la montonera de medicina. Yo no pasé, yo fui el más chiquito de todos. Más sin embargo me metí a buscarme y empecé de abajo para arriba. Queda más fácil de abajo para arriba que de arriba para abajo. Y empecé a mirar de abajo para arriba a ver en dónde estaba. Estaba de séptimo. Le fue muy bien. No, pues imagínese, de séptimo. Y bueno, ya salí feliz y contento. Ya dijeron los 30 primeros presentarse a las 2 de la tarde en la universidad para la entrevista personal. Ya séptimo ya era una felicidad. No, pues imagínese, de séptimo. Y fui por ahí, comí alguna cosa y me fui a sentar allá al corredor de la universidad, cara. Como buen campesino, sentado, esperando que abran la puerta. Eso era normal. Sí, entonces ya pues llegaron ahí los de medicina, pues hablemos de medicina. Y empezaron de allá. Fulano es tal, y iban pasando. Ahí me tocó como casi a las 4:30, ya tarde. Y entré a la entrevista y mi entrevistador fue otro personaje que no se me olvida. Guillermo Alberto González, que después fue gerente general de la Caja Agraria. Él fue quien me hizo la entrevista. Entonces, un escritorio grandota ahí, un salonzote grande. Buenas tardes, seguí. Agachado, él escribiendo ahí. ¿De dónde viene? Le dije, de Mocoa, Putumayo. Soy fulano de tal.
vengo de Mocoa a Putumayo. Cuando le dije que venía de Mocoa a Putumayo, sí me miró. Alarmado, de Mocoa, este indio. De Mocoa, le dije, sí, de Mocoa. Dije, contame. Es decir, eso fue la entrevista. Dije, contame cómo es Mocoa. Y ahí me dio como ánimo, ¿no? Dije, bueno, aquí alcanzo a tener mis mentiritas, pues, ¿no? Aquí le digo cositas. Sí, ¿Sí? entonces empecé a hablarle de cómo era Mocoa, que éramos más o menos unos 5.000, 6.000 habitantes, que eran pequeñas, eran tres calles prácticamente, que empezaban en la Gobernación y terminaban allá en el Barranco. No Las había tres más. calles, no más, eso era todo Mocoa. Y empecé a hablarle y hablarle y hablarle, y me dijo, ¿y los animales qué? Le dije, no, pues es que eso allá pues es normal, pues ya me dio aire. Por fortuna, como 20 días antes había pasado una manada de cerrillos desde abajo del río Mocoa y pasaron por el barrio José Homero, pues que eso era un potrero, es el famoso potrero de los curas, Ujú. ¿ya? Pasó una manada de cerrillos, ahí muchos mataron como 10 o 12 cerrillos, y pasó esa manada para allá y le comenté al tipo, le dije, no, pues que por ahí por las calles de Mocoa pasaron una manada de cerrillos, y le hablé de los tigres, que cuáles tigres, acá no hay tigres, acá hay pumas, Sí. y así, pura paja, de los cocodrilos. Yo ni los conocía, pero ahora sí los conocía, Popayán. El tipo emocionado yéndomelo a la paja. Ya al final ya pues dijo, no, está bien, dijo, no más, no hablemos más. Y ya digo, firma aquí, dijo, la respuesta le llega por correo, por telegrama, por telegrama, a Mocoa. Ah, bueno, muchas gracias. Le llega el 24 y 23 de diciembre por ahí. Ese fin de año fue el más triste para mí porque no me llegó. Entonces, el 6 de enero le dije, papá, yo me voy para Popayán a ver qué pasa. Y otra vez, en la misma chiva para Pasto. De Pasto ya pregunté si podía llamar a Popayán. Me dijeron, sí, pues ahí en las cabinas de Telecom. Fui. A mí no se me olvida el teléfono de Popayán. 3152, yo le comentaba, ¿cierto? 3152. Ese era el número Ese para era el marcar. número de la oficina de allá. Y llamé, entonces me respondió el doctor Méndez, el 7 de enero. Le dije lo que pasa, mire, yo soy Carlos Riasco, me presenté tal día, pasé la entrevista y todo, y dijeron que iban a informarme a Mocoa y no me han informado. Quisiera saber en qué condiciones estoy, si es que pasé o no pasé la universidad. ¿Cómo te llamas? Dije, Carlos Riasco. Dijo, a ver, Carlos Riasco, Carlos Riasco, Carlos Riasco. Sí, estás de cuarto. ¿Y por qué no te llegó el telegrama? Cuando yo llegué, no, pues imagínese, yo ahí, yo creo que ni pagué la llamada. La felicidad. Sí, carajo, ni modo de venirme ese mismo día porque no se podía. Al otro día, en la chiva para Mocoa otra vez. Llegué a Mocoa y cuando yo llegué aquí a Mocoa, ya a mis papás ya les había llegado el telegrama. Ah, ok. Felicitaciones, fue aceptado en la universidad, bla, bla, bla. Y ya pues todo el mundo supo de que yo había pasado en la universidad, porque eso era, pues imagínense, una noticia. Primer médico del pueblo. No, claro. El primer médico del pueblo. Y ahí siguió, ya después fue a estudiar, ya seguí estudiando y estudiando hasta que me gradué. Y cuando ya terminé la carrera vine aquí a buscar rural, ya no me lo dieron, pues con inconvenientes políticos. Me tocó irme para Barbacoas, Nariño. Aprendí mucho en Barbacoas, porque allá yo era el doctor de todo. Mis primeros pasos para trabajar aquí en Mocoa como trabajé después. Entonces, me sirvió mucho. ¿Cómo llegaste a Mocoa? A ejercer la profesión de Ya, médico. ya hice el rural, ya con el acta de todas estas cosas, los registros de Bogotá. Vine aquí a buscar trabajo y no me dieron. Si no hubiera sido por un amigo de infancia, con quien jugábamos en la calle y en la cancha, Gustavo Pérez, popularmente conocido como el Cuco. Como el Cuco Éramos Pérez. muy amigos. Él ya tenía su poder político, conservador él, tenía su poder político, ya era sindicalista y todas estas cosas. Me dijo, no, no te ayudamos. Entré a la caja de previsión como médico. Trabajé como unos 5 años allí. Y en esos tiempos logré, ya en la caja de previsión, otra vez volver a estudiar. Ya se me metió, no, yo me tengo que ir a estudiar y me fui a estudiar. A hacer pediatría, a presentarme a la universidad. Fui a la universidad y entré facilito. ¿Para qué? Entré muy fácil. Pues ya me hicieron el examen, la entrevista y para adentro. Volví acá y no me dieron trabajo. Tuve que irme. Yo trabajé en los llanos. Llegué a los llanos, ya como pediatra.
a la secretaría, me le presenté al secretario, le dije, mire, yo soy médico, soy pediatra, acabo de graduarme, busco trabajo. Me demoré 30 segundos en decir a qué iba. Dijo, ¿usted quiere trabajar aquí en Villavicencio? Le digo, pues yo vengo aquí a trabajar, ando buscando trabajo, acabo de graduarme. Una notica al hospital, para allá va el doctor fulano, posesionenlo. Así de fácil. Así, es que ni un minuto. Bendición. En la tierra que no era mía. Sí. Acá no me aceptaron. Hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí. Trabajé 6 meses en el Meta, pero ¿qué pasa? Me di cuenta de que los problemas del Meta son los mismos nuestros desde el punto de vista social. La misma cosa. Dije, bueno, pues aquí estoy tratando problemas tropicales, problemas de todo lo que vivimos acá, más los mismos problemas belicosos. Dije, bueno, primero para Putumayo. Y me vine para acá. Entonces le dije al Foucault otra vez, ya llegué, hermano, sin trabajo, necesito trabajar. Otra vez a la caja de previsión. El gerente no me quería posesionar. Pero pues como era el sindicato, lo obligaron a que me posesionara. Un amigo mío, don Luis Pérez. Pero mire cómo son las cosas. Me posesioné y trabajé allí. Después ya empecé pues ya a trabajar como pediatra. Pero como yo sabía hacer tantas cosas, empecé a hacer pequeñas cirugías allá en la misma caja y todas estas cosas. Ya después al hospital, ya se murió el doctor Marínez en el 86. Ya me tocó pues William Galarza como director del hospital. Me dijo, Carlos, anda a trabajar al hospital, vos sos especialista. Sería el único especialista. Tienes que entrar como médico general. Le dije, no importa, quiero trabajar. Y empecé como médico general siendo especialista. Y ahí empezó mi vida. Ya después fui pediatra, ya registrado como especialista, pero viví la crisis del Putumayo, que fue el inicio del narcotráfico, pues el tiempo de los macetos y todas estas cosas de Rodríguez Gacha. Eso lo viví yo como médico. Entonces pues me tocaba hacer de todo, operar, anestesiar. Yo era el doctor de todo. Las crisis de los problemas de Putumayo, propios de los pueblos. Puerto Guzmán no era Puerto Guzmán, sino Puerto Machete. Ya se daban Machete, ¿ya? Y eso me hipertrofió. Empecé a hacer de todo y empecé a hacer cosas y cosas que hasta yo mismo quedaba aterrado de que las hacía, pues con todas las limitaciones tecnológicas y de todo. Pero yo las hacía. Y gracias a Dios me fue bien en la vida. Médico, después de tantos años atendiendo pacientes, seguramente existen historias que usted nunca ha podido olvidar. Y no las olvidaré. No las olvidaré. ¿Alguna especial que a ver, nos quiera contar? Su papá. Su papá fue una de esas, tal vez, de las cosas que es imposible de olvidar, porque pues ya vivía aquí y tenía un arbolito acá afuera, lo estaba podando y está en pantaloneta, camiseta. Cuando pasa un amigo, Carlos Vivas, en la moto, me dice, médico, le digo, ¿qué pasa? Dijo, acaban de pegarle un balazo a Raúl Bastidas y está muriendo, está desangrando, se vaya para el hospital. Le dije, pues llévame en la moto, ¿cómo estaba así? Pantaloneta y todas estas cosas. Claro, cuando entré al hospital ya lo bajaban a Raúl, ya lo bajaban y claro, pues iba dejando el reguero de sangre por donde iba. Pues hombre, de las cosas que... ahí me sirvió barbacoas, es decir, la agresividad en muchas cosas, ¿ya? Y el pensamiento rápido. Ahí no había tiempo de nada. Usted no podía darse lujo ni siquiera de cambiarse. Estábamos hablando de prácticamente de minutos. Yo lo que hice fue entrar, decía, párenlo para la cirugía, ponerme un par de guantes, como estaba con pantaloneta, con camiseta, lo conecté como pude a la máquina de anestesia, lo dormí en un momentico, lo anestesié completamente, le dije a la enfermera, por favor, siga manejando aquí y yo estoy echando bisturí, rum, y hágale. Cuando lo abrí, pues empieza a sangrar el señor. Y pinzas y metapinzas y coja por lo que cogiera. Todas las pinzas del mundo, lo que agarre, hasta que pare el sangrado. Ya cuando paró el sangrado, entonces sí me fui a bañar, ya, a vestirme de doctor. Ahí sí. Esa cirugía duró casi 11 horas. Póngale. Hubo una gran solidaridad con Raúl. Sí. Si no hubiera habido la solidaridad con Raúl, porque era un personaje, él era pues el portero de la selección Putumayo y todas estas cosas, se hubiera muerto.
Vivió Hubo un mes, ¿no? Más en Bogotá. 2 meses y medio, ahora le cuento eso. Sí. Hubo sangre la que quiera, porque eso, es que eso se le ponía y se iba. O sea, había que ponerle sangre. Me duré 11 horas, me acompañaron en esa cirugía médicos que después fueron especialistas, el doctor Carlos Vallejo, que en paz descanse, cirujano vascular, doctor Benavides, un cirujano de Pasto, el doctor Teo Martínez, nefrólogo. Ellos fueron mis ayudantes. Y no me aguantaron porque es que no aguantaban. A las 4 horas me dijeron, doctor, no damos más, tráigame otro. Entonces, primero fue Carlos Vallejo, después Benavides, después Teo Martínez. Y se suponía que yo no me cansaba. Tenía que estar ahí, dele y dele. Agüita por aquí, fui por un ladito así chupando para aguantar o cualquier cosita de comer. 11 horas ahí parado. Y al final ya no podía más, pero lo hice. A su papá lo dejé recortado, porque estaba hecho flecos. Le saqué casi medio lóbulo de hígado, le saqué vesícula, le saqué medio estómago, le saqué un poco de intestino, todo floreado. Un riñón, el vaso, hecho pedazos. Estaba hecho pedazos. ¿Qué? El tiro era una M1, que son 5 balines, esas escopetas recortaditas. Imagínese, Eso dañó todo. a la distancia de aquí a la pared. Eso fue desastroso. Pero bueno, lo saqué vivo. Y le doy gracias, México. Lo saqué vivo y me lo llevé para, pues yo lo acompañé hasta el aeropuerto de Villagarzón. Entonces yo ahí le dije, no le hice una cosa, que era la colostomía, porque yo ya no podía más, ya físicamente ya no podía más, ya las manos se me enredaban. Pero bueno, llegó a Bogotá, ya le dije, bueno, Raúl, hasta aquí lo acompaño, ahora así la camilla y se va para Bogotá. A los 2 meses hubo un accidentado aquí en Mocoa, Diego Guerrero, que falleció después, él tuvo un accidente cerebrovascular. Iba tan malo que yo lo acompañé hasta Bogotá. Y de una vez aproveché para irme a un congreso a Santa Marta. Lo llevé a Bogotá, a la clínica de la Caja, donde estaba Raúl, porque eran de la Caja Nacional. Y llegué ahí, me mostré mi credencial de pediatra, le dije que hay un paciente que yo en vida ya quisiera conocer, quisiera ver cómo está. Me dijeron, sí, suba, tal. Entré allá donde lo estaban dializando a Raúl. Y por la ventanita me miró la enfermera y me dijo que me saliera porque pues yo iba así, ¿no? Entonces la llamé y dije, venga, me dijo, vea señor, haga el favor y se sale. Le dije, es que no puedo hasta que usted no me diga qué está pasando con el señor que ustedes están dializando porque ese señor lo operé yo. ¿Usted? Sí, yo lo operé, yo lo mandé de Mocoa. Entonces fue y le dijo al especialista, le dijo, conseguirle ropa y que entre para que les cuente la historia. Y me decía, pero usted es pediatra. Le digo, sí señor, soy pediatra. ¿Y cómo hizo para hacer todo ese poco de cosas que hizo? Le dije, pues cuando toca, toca. O se muere, no hay más que hacer. Eso fue la triste historia de Raúl. Gracias a Dios lo saqué vivo. Allá se murió ya por la insuficiencia renal porque con un solo riñón, con tanta sobrecarga de sangre, porque eso pues había que transfundirlo bolsas y bolsas y bolsas y bolsas. ¿Ya? Imagínese la reacción inmunológica. Para colmo de males, pues a él se le hubiera podido colocar un riñón artificial, ¿no? Un riñón, ¿cómo se llama esto? Trasplante de riñón. Donante. Sí, un donante. Pero eso no se hace de un día para otro. Más sin embargo, lo cogió una bacteria hospitalaria y asesinó. Se lo llevó. Pero fue una gran historia de nunca olvidar, Muchas gracias, ¿no? México. Y pues, desafortunadamente. Pero dejó unos buenos legados y unos buenos hijos. Sí. Y hoy estamos aquí recordando esa historia. Y así como esas hay muchas historias que contar. Mi sobrino que se intoxicó con cianuro de potasio, pues era un esquizofrénico y se quiso suicidar. Lo saqué. Yo creo que es el primero en el mundo que vive. ¿Qué le hice? Lo que los demás no hacen, como les dije. Porque yo lo mandé a la Universidad del Valle, lo llevamos a él para un Ateneo, porque eso era sorprendente. Y allá me preguntaban qué le había hecho. Le dije, lo que hizo fue intoxicarlo. Vencer el cianuro por intoxicación, por competencia. Y lo saqué vivo. Imagínense. Él, y así otros muchos más. Así gente, personajes, por ejemplo, don Vicente Gallón, es chistosísimo. Don Vicente Gallón era tipo muy conocido en
en Putumayo, pero de malas pulgas que tenía muy pocos amigos, ¿no? Y muchos enemigos. Y él bajaba de la finca, él tenía una finquita allá en el Diviso y lo están esperando pues detrás de unas matas de yota y le pegaron un tiro. Cuando me avisaron, pues ya me tocó correr y le dije, pues ya lo examiné, le dije, don Vicente, hay dos posibilidades con usted. ¿Cuáles son? Me dijo. La una es que yo lo meta en un carro, y ellos tenían un Toyota, y le dice a su hijo que se vaya volando a Pasto, porque no había vía a Pitalito en ese tiempo. Le dije, pero le aseguro que usted no llega al mirador. Le aseguro. Porque pues esto estaba pues aquí inflado. Así no era sino que medio se destapara la arteria y se vaciaba. Y la otra es que yo le haga lo que yo pueda hacer aquí, don Vicente. Pues me dijo palabras que no se me olvidan. Pues hágale, papá, en sus manos encomiendo este cuerpo viejo. Mire que son palabras que están en alto relieve en mi memoria. Y ya me propuse hacerle, pues, a inventar y me hice una macrocirugía inmensísima, abdomen abierto, cogiendo las arterias grandotas allá para evitar que esto sangrara, para después sí actuar aquí. Y duró 20 y pico de años más. Me salvó la vida. Dando pereque. Y así muchas cosas. Médico, ¿algún paciente, alguna familia que haya regresado años después Sí. a darle gracias? Sí. Pues una anécdota de alguien que de pronto conocieron, el que fue defensor del pueblo, Alfredo Lazo. Ah, sí. Sí, Alfredo Lazo. Sí, Nosotros lo conocieron. Un día me llegó al hospital a las 7 de la mañana con la niña llorando. Hay una niña de 3 meses, chiquita, cosita así. Llorando y llore. Digo, es que la niña está llorando desde las 3 de la mañana y llora y no. Pues la examiné, le dije, vea, doctor Lazo, esta niña tiene este problema, un problema que llama intususcepción, es decir, que el intestino se mete en el intestino. Pero si no se actúa, se muere porque aquí se estrecha, se acaba la circulación y todo lo que está metido se muere. Imagínense el intestino de un niño de 3 meses, es de este tamaño. Claro. Y le dije, esto hay que operar ya. Esto no da tiempo. El cuñado de él es cirujano, Pasto. Dijo, doctor, ¿me permite un momentico? Yo voy a la casa a llamar. No habían celulares en ese tiempo. Vino acá a la casa, él vivía por aquí cerca, y llamó al cuñado, al doctor Gámez, cirujano reconocido en Pasto. Y Gámez le dijo lo que yo le dije. Le dijo, la niña tiene un problema que le da de supervivencia a ese intestino por mucho 2 horas más. Si en 2 horas no se soluciona, ese intestino se muere y tu niña se muere. Pues si hay alguien que le haga alguna cosa allá, pues decídase usted, porque no hay más que hacer, no alcanzas a llegar. Entonces ya llegó llorando allá, pues me dijo, no, pues es que yo hablé con Gámez, con el cuñado, él es cirujano, y me dice que, doctor, mi niña no llega a Pasto. Le dije, es que no llega. Llega, pero muerta. Dijo, doctor, hágale lo que usted pueda hacerle aquí. Le dije, bueno, usted me autoriza, ya, ahora sí hacerle. Primero anestesiaron a una niña de 3 meses. Y la anestesié y la operé y le solucioné su problema. Y a los 15 años, 16 años, llegó aquí el doctor Gámez, el doctor Lazo. Doctor, a saludarme. Con mucho gusto en volverlo a ver. Doctor, mucho gusto. A los más de 15 años. Y me dice, a propósito, ¿usted se acuerda de ella? Le digo, pues, tengo idea. Dijo, sí, es que la niña que usted puede cuando tenía 3 meses. Una señorita enorme y muy simpática. Anécdotas que no se olvidan, ¿no? No, eso yo creo que la memoria suya todavía está bien viva. Ah, sí. Eso tiene recuerdos de todo. Sí, ¿Qué es lo más difícil de ser médico? Lo más difícil de ser médico, ¿no? Porque no es cuestión de títulos, ¿no? No es cuestión de títulos, no es cuestión de universidad, inclusive. Es cuestión de vocación. Nosotros somos mal llamados doctores. Nosotros no somos doctores. Nosotros somos artesanos.
La medicina es un arte, es como el pintor. El pintor nace y la universidad Lo hace. no lo hace, lo perfecciona. Ah, ok. Pero ningún pintor lo hizo la universidad, ni la escuela de pintura. Lo perfeccionaron. Todos estos, Rafael, el que pintó pues la Capilla Sistina esa, ¿cómo es? Bueno, todos esos locos. Ellos nacieron siendo artistas. Miguel Ángel. Se perfeccionaron ya en la Se academia. perfeccionaron en la academia. Pero el ADN de ser artistas lo llevaban dentro de ellos, ¿no? El médico es lo mismo, es decir, nosotros, la universidad nos orienta, nos organiza, nos perfecciona, pero el médico tiene que ser vocacional, es como el docente. El docente tiene que ser vocacional, es decir, yo tuve la gran fortuna de tener docentes vocacionales. Mis docentes en la universidad y en el colegio y en la escuela eran profesores de vocación. Ahora no. Ahora hay que sindicalizarse, ¿ya? Ser revoltoso, molesto y empezar a gritar en la calle, lo que sea, ¿ya? Eso no es vocacional. Qué bonitas palabras, ¿Qué le pues no me parece? esperaba que me conteste de esa manera. Sí, porque es que es la verdad. El artesano es artesano desde que nace y se perfecciona en la vida, ¿ya? El médico es igual. Esa perfección te la dio la vida también a ti. La vida. Yo le agradezco eso que no hayan recibido en Mocoa cuando fui médico y me mandaron para barbacoas. A eso les agradezco, ¿ya? Y después pude practicar todo lo que aprendí en la vida aquí. Y Yo ayudó a muchas familias. alcancé a hacer registradas 4.600 cirugías, registradas. Grandes cirugías. Entonces, sin ser cirujano, sino pediatra. Pero bueno, hice unos procedimientos que nadie los hace. A veces me dicen que escriba, me da pereza escribir. Estoy escribiendo mi vida, porque son cosas que toda la vida me sirvieron. Cosas absurdas. Entonces yo a veces les digo a los pacientes o a la gente que converso así, pues yo hago lo contrario de lo que hacen los doctores. Hago las cosas al revés. Y me resultan. Por eso le digo que esto es un arte. Un arte. Y desafortunadamente esto se va perdiendo. Pero yo creo que ese legado no se debe dejar perder. La medicina es elitista, es estratificante. Ahora usted quiere ser médico porque quiere ser estrato 6. ¿Ya? Tener plata, un carro bonito, varias novias, viajar. Con excepciones. Aquí en Mocoa hay unos profesionales excepcionales que no están en Mocoa por fortuna. Le voy a nombrar dos hermanos. Gustavo Gilón, Córdoba, y la hermana. La hermana está haciendo en este momento hemodinamia. Ella es médico, internista, cardióloga, y va a ser de las 5 hemodinamistas del país. Se ganó ese concurso. ¿Qué le parece? Una buena vocación tiene. Y el otro es neurocirujano del Hospital Militar. Pero le digo, por fortuna, no están en Mocoa, porque estuvieran aquí. Médico, yo le quería preguntar, usted tocó ahora está escribiendo un texto, algo sobre todo lo que hizo en su vida. Nos acaba de contar que fueron más de 4.000 cirugías. 4.600 registradas, pero hizo, me imagino, muchas más, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que se hace en urgencia no se registra. Se registra en otro libro que no se lleva, no tiene importancia. Yo creo que esa experiencia y ese legado que usted tiene debe ser compartido no solo aquí, sino al mundo, para que la gente lo conozca, los profesionales de la medicina lo conozcan, porque pues esa experiencia tan difícil que tuvo que afrontar usted sin tener esos equipos tecnológicos que tienen y le dio solución a mucha gente, creo que puede ser una base para que ellos tengan un legado y lo estudien más a fondo. Y al final de todo es salvar vidas. Sí, eso es importante y la verdad es que sí estoy escribiendo. Algún día, pues, cuando ya no esté en este lado, mis hijos verán qué hacen
con lo que estoy escribiendo, ¿no? Déjeme esa primicia a mí. Sí, Yo vengo y la sí. anuncio. Sí, hay muchas cosas, inclusive de la historia, porque yo me he dedicado, no me ha preguntado usted, pero yo me he dedicado a llenar vacíos, ¿no? Pues yo ya soy una persona de 75 años, entonces lo que ya viví, lo viví, pero en la vida me han quedado unos baches enormes, enormes, y los estoy llenando, poco a poco, empezando desde la aritmética. Uno tiene que empezar desde allá, ¿no? Entonces yo he empezado a hacer ejercicios de aritmética, matemáticas, empezar. Yo creo que ustedes no saben hacer una raíz cuadrada. En el celular sí, ¿no? Sí, en el celular lo hacemos bien. Pero si le pongo una, seguro que no lo hace. Es decir, a eso me he dedicado, a llenar vacíos, en todo sentido, ¿no? Yo leo mucho, sé un poquito de historia de Putumayo desde allá, desde los años 1400 más o menos. Desde allá empieza Putumayo. Sí, señor. Algún día podríamos hablar de eso, ¿no? A pesar de que aquí hay una academia de historia, pero es otro sistema. Y lo bueno es eso, es decir, el día que yo me vaya, por lo menos irme con mi historia completa, con los vacíos llenos. Y eso implica volver a empezar. Y volver a empezar es empezar de cero. Aritmética, otra vez historia, filosofía, todo. ¿Y qué pasa? Pues ahí sí soy un poco hegeliano, ¿no? Soy muy fanático de la filosofía de Hegel, porque es un tipo que habla de la historia y la historia sigue siendo actual. Es una rueda permanente. Y me he dado cuenta de que la vida lo que ha hecho simplemente es seguir rodando de la misma forma. Y tal como él lo explica, así están sucediendo las cosas. Y eso viene de siglos atrás. Eso no ha cambiado. Y uno empieza a leer y leer de para atrás y resulta que lo que estamos viviendo simplemente es una rueda más de la espiral. Pero es lo mismo. Entonces, a eso me he dedicado. A leer y a llenar mis vacíos para irme plenamente satisfecho. Ya, no producir más porque ya no doy, por edad, pero sí llenar lo que tengo en huecos. México, ahorita que usted toca llenar en huecos, aparte de que la gente y todos en el Putumayo lo conocemos como el médico, usted ahora hace llenar vacíos. ¿Qué hace en su finca? Sí, eso es parte del vacío que hay que llenar. Porque, pues sin ser titulado en medio ambiente, hago más medio ambiente que cualquiera. Cuidar mucho. Cuidar un bosque, cuidar los animales, utilizar mis fuerzas físicas en lo que yo más pueda en beneficio de la misma naturaleza, recuperarla, construir. A eso me dedico, a tratar de satisfacerme ya personalmente. Yo no dejo de avanzar, de pensar. Yo sigo pensando y a veces digo, voy a hacer esto y lo hago. Así me demora el tiempo que sea, pero lo hago. A mi velocidad, pero lo hago, ¿no? Entonces es importantísimo eso. La finca para mí prácticamente es un sitio de remanso de paz. Su descanso. Ese es mi descanso. Yo le digo a la gente, a veces se ríen de mis expresiones, le digo que yo descanso trabajando. Yo no descanso sentado ni acostado, yo descanso trabajando. Entre más trabaje, más descanso. A mí lo que me sirve es la variedad de acciones. Yo hago de todo un poco. Me contó que hace café. Yo soy maestro de obra, echo cemento, hago cercas, pego alambre, tuesto café, tuesto cacao, pongo piedras. Y eso es variedad. Que es gratificante ya para su vida. Sí, eso es decir, ya eso es llenar vacíos en mi vida. Algo que lo puedo hacer, que no lo he hecho, pero que en este momento sí lo estoy haciendo para sentirme satisfecho. Médico, usted como habitante de la vereda San Antonio, le quiero preguntar y quiero que nos cuente un poquito de lo que vivió ese episodio que pasó el 31 de marzo del 2017, que fue la avenida Fluvio Torrencial aquí en Mocoa.
¿Cómo la vivió usted en ese momento? Sí, eso nos transformó a todos, ¿no? La avenida torrencial de 2017 de marzo fue algo que nos transformó. Pues yo la vi personalmente en parte arriba, porque estuve en la finca hasta las 7 y me sorprendió los cambios que hicieron los animales, que tuvieron los animales por la carga energética. Ellos sí captan esas cargas energéticas que en cualquier momento pueden desencadenar un desastre. Los micos, las manadas de aves y todo esto. Pero lo que más me llamó la atención fue el efecto que tuvo el bosque. Porque la primera ola de la avalancha, que fue una ola muy grande, de por lo menos 5 metros, ella sí entró a la finca, pero solamente fue agua y barro. A mí la avalancha no me hizo daños físicos, ni siquiera me entraron piedras, que también me llamó la atención porque las piedras llegaron hasta el alambre. Apenas me recostaron el alambrado, pero no me lo tumbaron. Me llamó la atención eso y después pregunté por qué eso. Un geólogo me dio una razón, me dijo que la carga energética de los bosques repelen las cargas energéticas de los productos que trae la avalancha porque trae musgos, hongos, algas en descomposición que producen descargas energéticas y a veces hacen Choques se repelen. sí, como si fueran del mismo polo. Eso puede ser, porque es que es asombroso. Hasta ahí llega y para. Y si no hubiera sido por ese bosque, no existiera la avenida San Francisco, ni todo eso. Por allí hubiera pasado la avalancha. Ahí. Usted lo ha sembrado durante Ese años. es un bosque que sembré yo, empecé a sembrarlo en el 91 con la intención simplemente de conservar. Pero yo nunca pensé que iba a ser una muralla de vida. Nunca pensé. Simplemente porque me gusta conservar, mirar los animales, ver los árboles crecer. Pero pues la razón de ser de ese bosque fue mucho más grande. Fue haber protegido medio Mocoa. Si no hubiera estado ese bosque, la avalancha pasaba por la avenida San Francisco y se pueden imaginar lo que hubiera sucedido. Mucho más catastrófico. Eso fue tal vez lo que le llamó la atención al mundo entero cuando supieron de ese bosque, porque eso fue noticia mundial. Yo tuve aquí llamadas de Panamá, de Uruguay, de México, de España, aterrados por lo del bosque. Y entrevistas pues en las diferentes cadenas de televisión y de radio. Inclusive el domingo, después de la avalancha, tuve un programa en directo con Yolanda Ruiz por RCN y le explicaba todo lo que había sucedido, todo. Pues yo me quedé aterrado que ella consiguiera mi número de celular. Le expliqué todo. A muchas personas no les gustó porque yo fui real. Yo he hablado y he pensado siempre en más de 1.200 muertos. Y expliqué el por qué. Y la historia me dio la razón. 2 años después, 2 o 3 años después, se hizo en Cartagena el Congreso Mundial de Judicatura Mundial, imagínense. Y el tema de Colombia fue la avalancha de Mocoa. Y se hablaba de los muertos de Mocoa y hablaban de 1.200 muertos en ese congreso en Cartagena. Y yo no fui. Fueron los juristas. Pero miren que ellos sí sacaron un cálculo, un censo, que coincidía con lo que yo había explicado, que eran 1.200. Aunque el Estado dice que fueron 387. No lo cree nadie. Ahí son temas ya Sí. como un poquito más delicados, médico, Sí, que yo no me voy a permitir tocárselos ni preguntarlos. sí, pero pues más o menos para darle a entender lo que pasó en la avalancha. Ahora, lo otro pues es una crónica de una avalancha anunciada porque ya años antes había habido pues precisamente la caída de media pared de esas lomas que dejó un pseudotúnel que por ahí debajo pasaba el río, que con la avalancha de Mocoa desde el 2017 eso se compactó, le cayó más tierra, se hizo un dique y ese fue el que después ya se rebosó y venció y pasó lo que pasó. Fue un episodio muy, muy difícil también, ¿no? Para todos los mocoanos. Total, eso nos golpeó, ahora le digo, eso nos golpeó, nos cambió la vida. A todos. Nos cambió la vida totalmente. Pero bueno, yo en eso sí me siento como tranquilo. Ya me siento tranquilo porque sin querer queriendo, como dice el chavo,
como que le cumplía a Mocoa con ese No, bosque. más que cumplidos. Más Sí, agradecimientos para usted, médico. sí, ese bosque hizo un trabajo que no lo hace nadie. No, pero es lo que dice usted, está llenando vacíos Sí, y ha sido parte de su vida, de su conocimiento, de compartir con la naturaleza, los animales. Mire que cuenta, conoció en ese momento el comportamiento de los animales porque sentían eso. sí. Yo creo que en eso usted tiene toda la razón, que lo vive y nosotros que también hemos compartido acá en Eh, esta selva con los animales, conocemos cuándo va a llover porque vienen los ujú. animales ya de tal zona. Entonces eso, estar aquí inmersos en este territorio nos ha hecho aprender un poco de la naturaleza y de conocerla. Y usted que lo vive a diario, pues la conoce mucho más. Sí, no, eso es muy bonito y la verdad que, como se dice, pues una satisfacción personal. Hay vacíos. A veces me pongo a preguntar por qué los animales hacen determinadas cosas, algo que nunca me he dado por investigar, pero algún día me pongo a leer. Y es por qué los gallos cantan a las 5 de la mañana. A Y esa hora todo el despiertan. tiempo. Y todo el tiempo, ¿eh? Y no tienen reloj electrónico ni mucho menos, pero a esa hora cantan. Pero tiene que haber una razón natural para hacer eso. Tiene Sí, que debe haberla, haberla. tiene que existirla, ¿no? Médico, después de tantos años de su vida, de cuidar, de ayudar a los demás, ¿qué le quiere decir hoy al Putumayo y a Mocoa? A ver, tal vez es la pregunta más difícil, ¿no? Porque es pensar para mí y pensar para los demás, ¿no? Para resumir un poco, conciencia. Okay. Uno tiene que tener conciencia de las cosas, ¿ya? Ser real, tener conciencia, tener sentido de pertenencia con nosotros mismos y con los demás. Si usted no se valora, es imposible que valore a los demás. Eso es importante. Y pensar de que este es el único mundo que tenemos. Esta es la única sociedad que tenemos. Es decir, los humanos somos los humanos. Y nunca haremos sociedad con los micos, ni con los búfalos, ni con las vacas, ni con los leones. No. Cada uno vive En su, su hábitat. su propia sociedad. ¿Ya? Y los humanos somos nosotros. Y vamos a tener que seguir viviendo en convivencia pacífica. ¿Ya? Si no hacemos eso, vamos a desaparecer. Así de fácil es. Entonces, mi mensaje es ese, ¿no? Autoestima con nosotros mismos, autoestima que sirva a los demás, sentido de pertenencia con lo que somos y con lo que tenemos. Querernos nosotros, querer lo que nos rodea, querer Mocoa. Yo a veces me pongo a pensar, pues tengo la cabeza llena de cosas que decía, hombre, si se pudiera, si se quisiera hacer tal cosa. No si se pudiera, si se quisiera hacer tal cosa, si se quisiera hacer tal cosa. Estaríamos en otras condiciones. Si muchos países lo han hecho. Por ejemplo, China. Es cierto. China en 60 años pasó de la nada a ser la primera potencia mundial, por donde la coja. Sí, señor. Ellos, después del año 50, vivían la más miserable pobreza, la desnutrición. Por eso, cuando le decían chinito, es porque era bajito, porque su nutrición era esa, no les daba para crecer. Ahora vaya a ver cómo son los chinos, de 1,80, de 1,90. Y uno, físicamente, alguna vez, yo como que le dije una vez aquí al compañero, ¿por qué nosotros físicamente tenemos las características que tenemos? ¿Por qué somos paticorticos, como decimos vulgarmente? ¿Por qué esta parte nuestra es tan cortica? Nosotros genéticamente no somos así. Es nutricionalmente que somos así. Nosotros crecemos en los huesos largos, en estos huesos largos. Pero si no hemos comido proteínas en la infancia, estos huesos no van a crecer y nos quedamos paticorticos y, como decimos vulgarmente, culibajitos. Lo que usted no ve ahora en la juventud actual, que tiene unas tremendas ancas, ¿ya? Y usted encuentra muchachos de 1,80, 1,70, 1,90 y muchachas igual hermosísimas. ¿Por qué? Porque tienen a mano la proteína que les va a permitir crecer en las partes del cuerpo que tienen que normalmente estirarse. Entonces nosotros no somos genéticamente así.
sino no desnutricionalmente así. Ya. ¿Qué le parece? Una enseñanza que aprendimos hoy con usted. Sí, sí, eso es normal. Es decir, si usted mira el fenotipo, o sea, las características físicas de los que tienen mi edad, 75, 70 años, tenemos esta característica, es decir, de piernas cortas, y aún el campesino nuestro que todavía piensa que la comida es el plátano, la yuca y el maíz, son de piernas cortas. Sí, sí, Ya. sí, eso es como tradicional, ¿no? Sí, Es sí, las y costumbres. cultural. Sí, es cultural. Mm. Más bien incultural. Bueno, Sí, pero eso es la verdad, ¿no? Pero ya el que tiene acceso a la proteína ya tiene como desarrollarse y ser un poco más alto, más vivaz, más inteligente. sí, el desarrollo, ¿no? Sí. Del ser humano. A nosotros nos sirvió lo que le falta a la gente actual, a la juventud actual. Nos sirvió mucha fuerza de voluntad y mucha fuerza de querer tener a los hijos de una manera correcta y que sean productivos. No es el hecho de que la letra con sangre entra, pero sí tuvimos padres que nos dieron a nosotros unas enseñanzas de su propio esfuerzo para poder sobrevivir. Y lo aprendimos nosotros eso. Nos enseñaron, nos hicieron compartir eso, nos tocó cargar, sudar, ¿ya? Y eso es enseñanza. En cambio ahora no, usted tiene un niño, está molestando, déle el celular para que juegue. Póngale ahí muñequitos. El embrutecedor más grande que existe en este momento es la misma tecnología. Y dentro de la medicina, ya hablando como pediatra, a veces le llega a la gente, la mamá, a consultarle a uno, que su niño casi no habla, pero pues, ¿cómo va a hablar? Mírelo ahí con el celular, está empendejado ahí. ¿Por qué? Porque el celular, el niño ¿qué hace? Machucar dos botones Y tiene las respuestas. y la figura va pasando. Él no la piensa. Él piensa es machucar acá. Y va pasando la figura, pero su memoria va quedando vacía. Porque usted para desarrollar la memoria tiene que utilizarla. ¿Qué le parece? Y eso fue lo que nos enseñaron nuestros padres. Nuestros papás. La generación, los baby boomers, como dicen los que hablan en términos técnicos, que somos nosotros, los que nacimos después de la posguerra, los X, ¿ya? Somos muy diferentes a los Z o los millennials que dicen ahora. ¿ya? Sí, señor. Entre más falla, menos memoria antigua está ocupada. Cada vez se utiliza más la memoria superficial. Mire, yo a usted le he hablado desde los 5 años míos. Sí, señor. ¿ya? Y yo creo que usted pone a pensar a ver qué hizo usted a los 5 años, no se acuerda. Yo Porque sí tengo algunas nociones, pero... ¿Por qué? Porque usted ya se ha metido a otra parte de la tecnología que no es que no le impida utilizar la memoria antigua, la reserva, sino que no la llena porque las cosas pasan a una manera tan fugaz que es mejor estar al día, como se dice. ¿Qué le parece? No, médico. Pues gratificante esta charla con usted, que ha compartido conmigo y que está compartiendo con todos los que nos van a estar viendo. Pues hoy no solamente hemos conocido su trayectoria profesional, sino que también hemos conocido parte de su historia como ser humano. Y es muy gratificante que durante tantos años que usted estuvo como médico detrás de una bata blanca, pues hoy la comunidad de Mocoa y del departamento del Putumayo y del mundo, quien vea esta entrevista, pues va a conocer quién es el médico que ha apoyado y que ha hecho más de 4.600 operaciones. Sin ser cirujano. Y sin ser cirujano. Por eso vuelvo y le repito, dejemos ese legado escrito y recuerden que en cada esquina hay una historia por escuchar. Esta es la esquina del barrio. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por tenerme en cuenta. Uy, no, médico.